¿Qué tal? Mi nombre es Alexander Perilla. Vamos a hacer una breve exposición acerca de la materia de gestión de riesgo crediticio para la Universidad UPTC. Vamos a empezar haciendo una pregunta, que es que si una empresa cobra menos dinero que otra, ¿significa que está mal administrada? La lógica nos dice que sí, porque también si hay menos dinero, pues sería una mala gestión. Bueno, en el 2009, Nelson Darío Díaz Gil se preguntó exactamente lo contrario. Dijo, esperemos, y si cobrar poco no siempre significa que eres malo, y si el problema es más profundo, y escribió un estudio, esto con datos reales de una empresa de energía que tenía 51 oficinas diferentes en nuestro hermano país Venezuela. Y lo que encontró pues fue raro, bastante raro. Eh, Hoy vamos a compartir un poco de eso con los escuchas, porque pues tiene lecciones que van a impactar sobre todo en una forma de ver los negocios, la cobranza y la morosidad, que es el tema de esta unidad. Bueno, continuamos hablando acerca de la idea pues brillante que se le ocurrió. Decía que primero lo que hizo bien, ¿sí? Correcto, pues fue bastante creativo. Díaz Gil dijo, ¿saben qué preguntaban las empresas de energía? ¿Cuánta plata cobramos este mes? Eh, Como un mecanismo para ubicar la tarifa. Y eso era todo. Ese era el final del análisis. Bueno, pero Díaz Gil dijo, espera, eso es incompleto, no es solo cobrar mucho, hay más cosas y mirar 5 aspectos diferentes. Vamos a empezar con el aspecto número 1, y es que la recaudación, que es el mecanismo por el cual reúnen los recursos fruto de sus bienes o de sus servicios. ¿Qué porcentaje de lo que facturamos logramos cobrar en el periodo de la factura, de la recaudación? Porque pues imaginemos, si nosotros facturamos 100 pesos, pero solo estamos cobrando 60, eso es un problema evidente, ¿no? Tenemos una carencia de 40 pesos. Hablemos de la número 2, que es la operación. Ya hablamos y nos hacemos una pregunta que es, ¿con lo que cobramos ganamos plata o estamos ganando dinero? Porque si yo cobro 60, pero me cuesta 70 en operación, en gastos fijos, entonces realmente estoy perdiendo dinero. Como cuando una gaseosa nos vale 2.000 pesos, pero la revendemos a 1.200, ¿sí? Estamos vendiendo, pero estamos perdiendo. El número 3 es la facturación. La facturación es correcta, el medidor funciona bien o tiene errores. Porque si el medidor falla y el cliente gasta, en este caso era una empresa, estaba haciendo el estudio sobre empresas del sector energético, y si gastaba 100 kilovatios, pero se registraba 150 kilovatios, el cliente se enoja, y con justa razón. Están sobrefacturándolo. La empresa facturó mal, el error fue de la empresa y no del cliente. Como número 4 tenemos los clientes nuevos. Tenemos más clientes nuevos cada año, porque si solo cubro los mismos 100 clientes, algún día se van a terminar. El negocio crece o muere, no hay punto medio. Y como número 5 tenemos la mora. La gente debe mucha plata. La deuda acumulada está creciendo. La mora indica que si hay problemas graves en el sistema, eh, ya es algo operativo y administrativo. Eso fue revolucionario en ese momento, porque reconoció que la productividad no es solo el dinero, es un conjunto de cosas que, como cuando el profesor no solamente nos mira las calificaciones en un examen, sino que también nos mira la asistencia, nos mira los trabajos y la participación. Eso es una visión que engloba más o más completa. Hablamos a continuación de lo que es eh, lo raro, ¿sí? Del estudio, que era la paradoja que teníamos. Al realizar su estudio, ya concluía que solo 4 de 51 oficinas cumplían con estas condiciones. Díaz Gil aplicó el modelo de los cinco problemas a las 51 instalaciones, y resulta que la empresa, que se llamaba Cadela en Venezuela, de esas 51, eh, como primer hallazgo, tenemos que solo 4 oficinas eran literalmente
fue en consistencia funcionando bien en todas las dimensiones, ¿sí? Solo 4 de 51. Eso significa que 47 de las 51 estaban en el ranking de fracasando. Él las clasificó en un ranking. 47 de 51 fracasando. Eso es un número bastante estrepitoso, bastante claro. Eso es el 92% de todas las oficinas y resulta que casi todas estas oficinas fracasaron en el ranking. El resultado número 2 que obtuvo es lo más loco de todo el estudio, es que ninguna de las 51 oficinas logró aumentar sus clientes nuevos como se esperaba. Ninguna, cero, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿realmente el 92% de los gerentes de estas 51 oficinas son incompetentes? ¿Todos tienen mala calidad? ¿Todos son irresponsables? ¿O más bien, será que las metas que pusieron eran imposibles de cumplir? Pensémoslo de otra manera. Si el profesor te dice que necesitas sacar 5 en un examen que nadie en la historia jamás ha sacado más de 3.5, ¿es porque eres malo o mal estudiante? La respuesta es no, es porque la meta es irrealista. Es como pedirle al portero de fútbol que no deje entrar ningún gol. Es imposible, puede haber un gol. Lo mismo pasa con esta empresa que se llamaba Cadela. El sistema estaba diseñado de forma que casi nadie ganaba. Eso fue lo que Díaz Gil notó y por lo tanto pues no lo explicó tan claro en el estudio, pero pues lo dedujo, ¿sí? Aquí es donde vamos a hacer un análisis que nos lleva todo a una sola conclusión. Vamos a hablar del problema que no vio. Ahora viene el punto donde vamos a enfocarlo a la gestión del amor, de la morosidad, que es donde tenemos una opinión diferente al estudio de Díaz Gil. Claramente, eso es un estudio que se hizo en el 2009, ¿sí? Estamos en una época diferente, muchos años después, en el 2025, donde Díaz Gil en su momento decía que la mora era mala, y si hay mora, la empresa está funcionando mal. En su ranking castigó mucho a las oficinas que tenían más mora, lo valoró como los números altos en rojo, entonces es una oficina mala. Pero ahí había un problema. Él trató toda la mora como igual y resulta que no es la manera más correcta de procesar este tipo de información porque hay muchas variables. En este caso vamos a hablarlo con ejemplos más reales, ¿sí? Tenemos dos vecinos en el edificio, pero ambos deben la factura de energía del mes, ¿sí? En la situación A, es una persona que trabaja en una oficina muy productiva o es un alto ejecutivo y gana más o menos unos 5 millones de pesos al mes. Con esos 5 millones de ingresos, deja de pagar la factura de energía, pero por flojo, ¿sí? Porque quiere, porque siente que no tiene ninguna consecuencia. No porque no pueda o no porque no gane el dinero suficiente para pagarlo, sino porque no quiere, ¿sí? Le da pereza ir al banco o le molesta gastar el dinero, eh, puede tener muchos motivos, pero simplemente no tiene la voluntad. Después vamos a hablar que en este caso, ¿cuál sería la culpa? ¿Sí? ¿Quién es el culpable? La empresa, ¿sí? ¿Por qué la empresa? Porque la empresa no está cobrando bien. La empresa tiene mala gestión de cobranza y por lo tanto alguien que tiene dinero y no quiere pagar es un fracaso de la empresa. Ese sí es un fracaso de la empresa. En la situación B es un pensionista. Él gana el mínimo, se retiró de su trabajo, es una persona adulta mayor, gana más o menos 1.200.000, 1.300.000, el salario mínimo, ¿sí? Es todo lo que tiene de ingresos. En ese mes la energía le facturó 400.000 pesos hipotéticamente. Eso le requiere más o menos como casi un 35% de su salario base, ¿sí? Paga entre sus servicios, comida y todo lo de todo en general, se sobregira más o menos o está casi al ras. ¿Qué hace? Pues le toca prescindir de uno de sus servicios. En este caso, pues no puede porque no tiene la capacidad de pagar su servicio. En este caso, ¿la empresa tiene la culpa? No. La empresa no puede crear dinero en la casa del vecino. Él tiene que poder tener la capacidad de generar ese recurso, pero en este caso, como no la tiene, tampoco es su culpa. La empresa no puede hacer que el pensionista gane 2 millones de pesos si el sistema solo le está dando 1.200.000. Entonces, esto no es culpa de la empresa, la culpa en este caso ya sería el sistema político, el sistema pensional, que son muy bajos para el costo de vida.
hablemos entonces como un siguiente punto, lo que son las limitaciones del modelo. El modelo que él aplicó, vamos a dar tres motivos o tres razones por las cuales no, digamos que académicamente, pues tiene ciertos problemas. Estas son críticas constructivas a su estudio. Recordemos que son estudios del 2009, donde los tiempos eran diferentes y también era una Venezuela diferente. Entonces, Díaz Gil dice que asumió algo que no es verdad. ¿De qué manera lo asumió? Si hay mora es porque la empresa no gestiona bien la cobranza, y si no hay mora es porque la empresa sí gestiona bien la cobranza. Pero eso fue un supuesto, ¿sí? Y basó todo el estudio en ese supuesto. La verdad es diferente. Según los datos reales de los servicios públicos en Latinoamérica, hablemos en general, dice que 65 de cada 100 personas, de cada 100 casos de mora es porque la gente realmente no tiene el dinero o no tiene el recurso. No es flojera, no es que no quieran pagar, no es que tengan el dinero y no deseen pagar, sino que no hay dinero en la casa. Eso es pobreza o insolvencia. Es una falta de capacidad de pago. Entonces, es justo castigar a una empresa que atiende este tipo de zonas igualitariamente a una empresa que ofrece los mismos servicios, pero en zonas de más alto estrato socioeconómico, donde, por ejemplo, el 65% de la mora por insolvencia real, ¿sí? En una zona de estrato 5, 6 o 7, estamos castigándolo con la misma vara a la que castigamos a la empresa que ofrece ese mismo servicio, pero en estratos bajos. Entonces, a mi parecer, no lo son. Pero pues Díaz Gil lo hizo así, los castigó igual que a las empresas en zonas ricas y generó un ranking en base a eso. Entonces, a mi parecer no es justo. Pero vamos a la siguiente limitación, que es se enfocó solo en el dinero. Díaz Gil dijo, medimos cuánto cobras, cuántos gastos operando y cuántos clientes tenemos, cuántos clientes tienes. Entonces, se le olvidó preguntar algo muy importante. Dice, ¿es justo lo que cobras? Porque si es la misma tarifa para el estrato socioeconómico alto y para el estrato socioeconómico medio y para el bajo, entonces no estamos teniendo una justicia tarifaria. En este caso, no lo midió de la misma manera. Déjame ejemplificarte este caso. Una familia pobre se gana 1.200.000 al mes, eso es lo que entra el dinero, y 400.000 pesos son de energía, repetimos el caso del vecino anterior. Entonces, ¿qué porcentaje es? Es el 33% del dinero que él le ingresa solamente pagando un servicio básico como la energía. Entonces, la familia de la clase media o clase alta ya está ganando un promedio entre 2,5 millones y 3 millones. ¿Cuánto le compete o cuánto le corresponde? O hablemos de un caso de una familia de clase media alta que ya se gane más de 10 millones de pesos. ¿Cuánto porcentaje es 400.000 pesos para 10 millones? No es nada, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, donde que ambas tarifas no están siendo equitativas, ¿sí? ¿Es justo? Pues claramente no es justo, ¿sí? La familia pobre está en pobreza energética. Ellos están gastando un 33% en energía. Las recomendaciones internacionales dicen que es máximo un 5%, ¿sí? Están sobregirados 6 veces, ¿sí? Pues Díaz Gil dijo que en su modelo no preguntó es justo lo que cobra, sino que midió todos con la misma vara. Entonces solo preguntó cuánto cobra. Y eso pues está sesgado, está haciendo falta información. La limitación número 3, tenemos que el tiempo cambió. Eh, Perdón, sí, la limitación número 3, tenemos con que los tiempos cambiaron. Cuando Díaz Gil realizó esta investigación, pues era el periodo del 2005 al 2009 y la economía en Venezuela era más alta, o en ese momento pues empezaba a estar menos estable. Había inflación, pero no como ahora. No había crisis de orden público tan severa. Ya se ha aseverado a medida de los años. Hoy, ya en el 2025, pues es una crisis de orden público en varias regiones, no solamente de Venezuela, sino también de Colombia, y tiene una inflación anual de más del 200-300%, sostenida durante muchos periodos de años. Entonces, el desempleo también es alto, tiene mucha gente sin trabajo, tiene una recesión económica en muchas ciudades y creemos, o bueno, a mi manera de pensar, un modelo en el que él realizó su análisis en el 2009 no es aplicable a un modelo del 2024 o a la realidad del 2024.
continuamos pues haciendo las aclaraciones. Tenemos que el no considero pues, los contextos económicos diferentes de los estratos socioeconómicos. Eh, en, esta, en esta siguiente parte pues podemos aclarar que tenemos ciertas soluciones y para eso pues vamos a exponerlos en el siguiente video. Bueno, acá podemos resumir un poco acerca de lo que es los problemas que tenía Díaz Hill. Tenemos que el problema número uno pues, era que asumió demasiado en vez de, digamos, hacer un análisis más completo socioeconómico. El segundo problema era que olvidó la equidad y el tercero que era que vivía en otros tiempos, ¿sí? Con otras fechas. Entonces, ¿qué solución es la que proponemos? Para nosotros, ¿sí? Cualquier persona con un cierto sentido social, pero también con conocimientos en el área económica y administrativa, pues deducimos que eh, se puede mejorar el modelo de Díaz Gil. ¿Qué podríamos hacer diferente? Pues usando lo que podríamos considerar como una mora inteligente, ¿sí? Es decir, los recaudos que se hacen para familias de alto perfil, ¿sí? De economía estable y muy cualificada, pues debería ser más severa, ¿sí? Y las oficinas que ofrecen este tipo de servicios en esos territorios, pues tendrían que tener políticas de gestión de cartera mucho más agresivas que con personas que son de sectores más vulnerables. En lugar de castigar a toda la mora por igual, hacemos una segregación en las tres categorías. Puede ser por estrato socioeconómico, pero podemos usar otras variables para categorizar las moras. Sabemos que son mucho más graves las moras que no pagan porque no quieren, teniendo la capacidad, a las que no tienen la capacidad, aún teniendo la voluntad de pagar. Bueno, entonces vamos a categorizarlos, vamos a colocarlo como el tipo uno, pues, que sería como la mora por fraude o flojera. La segunda, que sería mora por crisis temporal, porque también hay esta situación en que la persona está pasando por una mala situación, en el momento se quedó sin trabajo, en el momento hay problemas de orden público o tiene algún accidente, por ejemplo, y durante cierto periodo de tiempo no pudo pagar, pero siempre había generado sus pagos de manera correcta. Entonces coloquémosle como que es una crisis temporal. Y la tercera categoría, pues ya vamos a poner a la gente que está en mora por pobreza o insolvencia. Es así, real, ¿no? Entonces, tenemos que la mora por fraude ya sería que este cliente tiene dinero, pero no paga, simplemente no quiere. El ejemplo pues, del primer ejemplo que dimos, que era una persona oficinista de alto perfil que ganaba más o menos 5 millones de pesos y con eso no tenía cómo pagarlo, pero no tenía la voluntad de hacerlo. Entonces, en este caso sí se castiga a la empresa porque la cobranza está siendo mala. La empresa debería haber cobrado mejor a alguien con capacidad de pago. Bueno, esta sí, la penalidad debería ser severa. Vamos con la de crisis temporal, y es que este cliente tuvo una mala racha o una crisis de orden público, desempleo temporal, problemas, no sé, de desorden político, como pasaba mucho en Venezuela, o un accidente, pero ya sabemos que es temporal. Entonces, que esta condición puede mejorar y puede cambiar, entonces podemos colocar que el castigo no sea tan agresivo o tan fuerte, ¿vale? Entonces, herramientas de la gestión del riesgo crediticio que le permitan a esta persona poder recuperar su estatus de tranquilidad con mecanismos de pago mucho más tranquilos. Y tenemos también lo que es el, el, la penalización, que ya sería un poco más suave, ¿vale? Y vamos al el tipo 3, que es el tipo de mora por pobreza. Este sí sería una insolvencia real, o sea, no cuenta con los recursos. De esta manera, pues vamos a hacer que el cliente, como no tiene dinero o es pobre o relativamente le toca de destinar sus recursos a supervivencia, entonces que no tenga un castigo, ¿sí? Tengamos otras maneras de entrar en una conciliación, pero por lo general deberíamos o se debería tener en casi
Latinoamérica en general, que son los que tienen este problema, pues un tipo de subsidio. Colombia cuenta pues con cierta parte del subsidio en los servicios básicos, pero para algunas zonas sabemos que no es lo suficientemente estructurado. Eh, ya la política pública debería proteger a los sectores vulnerables y ya pues no sería una responsabilidad de la empresa de energía, esta sí digamos que una penalidad cero. Y también en el ranking de empresas pues sabemos que al no ser la culpa de la empresa está prestando un servicio en una zona vulnerable que sabe que tiene alto riesgo, pues debería ser apoyada por políticas gubernamentales que le garanticen que esta empresa pueda seguir operando, pero sin tener riesgo de perder su capital. Bueno, con el sistema de la mora inteligente que estamos proponiendo, eh, ya sería que las empresas pudieran tener cierto porcentaje de tasa de recuperación de capital, al menos en las zonas de alto perfil, por encima de un 70%, que debería ser como lo natural, ¿sí? De la recuperación de cartera o de capital en mora de los sectores más beneficiados por la sociedad, por decir así. De los mejores, no de los mejores, de las personas situadas en una posición socioeconómica más privilegiada. Y las empresas que ya no cuentan con tanto, que ofrecen ese tipo de servicios en sectores medios, que corren el riesgo de pasar de estrato socioeconómico medio a bajo, que no sea tan dura la calificación y que tenga un poco más de margen en la gestión de la recuperación de cartera. Vamos con lo que serían las conclusiones o qué es lo que nos llevamos. Pues nos llevamos que la lección más grande aquí sería que Díaz Gil tuvo razón en varios sentidos, pero pues por lo general en que la productividad no era solamente dinero. Bueno, midió otras variables, pero en general pues esto fue lo bueno, ¿sí? Y en lo que reprocharíamos acerca de su análisis sería que la productividad pues tampoco es solo números, ¿sí? Sino que también hay un contexto detrás, en este caso un contexto socioeconómico para la prestación, en este caso, de un servicio básico como lo es la energía, pero también hay muchos otros sectores que se verían correlacionados con esta problemática social. Eh, Naturalmente pues tenemos una frase muy famosa, muy importante a considerar, que sería que los números sin una humanidad son fríos, ¿sí? O la realidad de que la sinceridad sin humanidad pues, se vuelve crueldad. Entonces, en este caso, vemos que tanto los problemas sociales pues pueden ser una variable a considerar en este tema de la gestión del riesgo crediticio. Eh, Cambiamos la pregunta, sí, cambiamos un poco la pregunta para hablar de que cuánto cobro mucho dinero, diría la empresa, eh, por una que sería cobro de forma justa o cobro de una manera más consciente. Entonces ya sería que podamos reconocer como empresarios que los clientes pues tienen diferentes tipos de capacidades de pago y respetando pues claramente las situaciones socioeconómicas, pues busquemos la mejor manera de garantizar el cuidado del capital que nosotros poseemos o que está en nuestras manos gestionar o dar consejo para administrar. Por último, pues eh, damos los agradecimientos. Ya sabemos que las fuentes pues, fueron el estudio del el señor Nelson Darío Díaz Gil. La publicación pues, fue en Estudios Gerenciales, volumen 25, número 111 del 2009, en un caso de estudio de la empresa Cadela con 51 oficinas comerciales. Se hizo en el estado, el sector eléctrico venezolano, con una metodología de ranking financiero multivariable.
Esta presentación es de creación propia. Mi nombre es Alexander Perilla Quintero. Muchas gracias.